reacciones de adición. Adición quiere decir que adicionamos al grupo funcional fracciones de grupo, radical alquilo, hemos adicionado halógenos, ácidos y ácidos, etcétera. Entonces estas son las reacciones de adición. ¿Por qué los alquenos sufren reacciones de adición? Por su estructura, porque ellos son incompletos, por eso dice insaturados. Ellos pueden recibir todavía átomos a su estructura, debido a su insaturación. Bueno, una vez que hemos visto todas esas reacciones de adición, ahora vamos a ver que los alquenos tienen una reacción de sustitución, pero es una halogenación, que también se conoce con el nombre de sustitución alílica. Y esta reacción es especial y se caracteriza porque no se destruye el doble enlace. No se destruye el doble enlace. Es decir, vamos a ver en qué consiste esta reacción. Cuando los alquenos reaccionan con los halógenos, cloro o bromo, a temperatura elevada, como tenemos acá con rojo los 600 grados centígrados, dan reacciones de sustitución en el carbono vecino al doble enlace, como está acá. Este es el vecino al doble enlace, originando como producto nuevo halogenuros de alquenilo, porque no se rompió el doble enlace, entonces un radical alquenilo o alqueno halogenado. Acá tenemos el alqueno, representado el alqueno, el grupo funcional y el carbono vecino con su hidrógeno. El halógeno, entonces cuando el halógeno ataca al alqueno, no rompe el doble enlace. ¿Por qué? Por esta condición, porque lo hemos sometido a una temperatura elevada. Y el halógeno va y sustituye al hidrógeno del carbono vecino para formar este alqueno halogenado. Como es una reacción de sustitución, el halógeno con carga negativa se une al hidrógeno saliente para formar una molécula de ácido hidrácido o de ácido halogenhídrico. Por eso es una reacción especial y característica, y se caracteriza por eso, porque no se rompe el doble enlace. Si no lleváramos nosotros a elevada temperatura al alqueno con el halógeno, ¿qué va a ocurrir? Vamos a obtener esta reacción. Una reacción de adición. Por eso les digo, es tan importante las condiciones que están abajo o sobre la flea para que el compuesto que se obtenga sea uno o sea otro. Miren acá, es lo mismo, es una halogenación por adición, pero no hemos sometido a elevada temperatura, por lo tanto el halógeno rompe el doble enlace y forma un alcano dihalogenado vecinal. Pero cuando el mismo halógeno lo sometemos a elevada temperatura, no se rompe el doble enlace y se forma un alqueno halogenado. Este carbono vecino al doble enlace se conoce como carbono alfa. ¿Y qué es el carbono alfa? En química orgánica, la posición alfa se refiere al primer átomo de carbono
unido al grupo funcional. Entonces, este es el primer carbono unido al grupo funcional. Entonces, este es el carbono alfa. En los libros van a ver ustedes, se lleva a cabo la sustitución del hidrógeno del carbono vecino al doble enlace, del carbono adyacente al doble enlace o en el carbono alfa del alqueno. Entonces yo les voy a enviar por WhatsApp la definición de lo que es un carbono alfa. Enseguida. Ya. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Grupo F, ¿no? Ya. Ahí les envié el concepto de un carbono alfa. Entonces acá tenemos un ejemplo, el 3 hexeno. El 3 hexeno. Siempre nosotros 1, 2, 3, entonces siempre el carbono alfa va a ser este, ¿no es cierto? Este. Y acá tengo cloro, pero cuando yo tengo en mi vaso de precipitado el hexeno, le agrego el cloro, llevo mi vaso de precipitado a esta temperatura. ¿Cómo yo voy a saber si ya estoy a esa temperatura? Cuando nosotros tengamos el reactivo con el reactante en el vaso precipitado, introducimos un termómetro y llevamos al mechero o a la hornilla donde se calientan los recipientes, y cuando el termómetro llega a 600 grados centígrados, se retira del calor porque en ese momento ya se ha llevado a cabo la reacción. ¿Y qué hemos obtenido? Un cloruro de hexenilo o 2-cloro-3-hexeno. Más ácido clorhídrico, que es el hidrógeno que salió de acá, con el cloro. Entonces, en eso consiste la reacción de sustitución en los alquenos, que también se conoce como sustitución alílica. ¿Entendieron? Sí, doctora. Ya. Entonces, una vez que es la única reacción de sustitución que tienen los alquenos, y es la única reacción donde no se destruye el grupo funcional o el doble enlace. Ahora vamos a pasar a ver las reacciones de oxidación. Y en las reacciones de oxidación de los alquenos tenemos tres reacciones. La reacción de Bayer, que se lleva a cabo con una solución de permanganato de potasio diluida en medio alcalino o neutro, y la reacción se lleva a cabo en frío. Luego tenemos la reacción con reactivo de Bayer, con el permanganato de potasio, y se llama oxidación con degradación. Y en esta ocasión, el permanganato debe estar en solución concentrada, que es una solución agua concentrada. La reacción debemos tener medio ácido y la reacción lleva en caliente. Esa es la diferencia de estas dos reacciones. Y otra diferencia es que la reacción de Bayer sirve como reacción de identificación de alquenos, luego vamos a ver por qué, y la reacción con degradación con el permanganato no pasa nada. Entonces y la tercera reacción de oxidación es la
ozonólisis. Bueno, vamos a empezar viendo primera. La reacción de Bayer se llama así porque utilizamos el reactivo de Bayer, que es una solución de permanganato diluida, una solución acuosa diluida, y la reacción se lleva a cabo en medio neutro o alcalino. El permanganato, si ustedes no conocen el permanganato, es un sólido morado bien oscuro. Pero cuando hacemos nosotros la solución, nos da una solución de color violeta, como está aquí en la imagen, en la diapositiva. Cuando hacemos una solución de permanganato con agua, pero diluida, es su color violeta. Entonces, una vez que hemos preparado nuestro reactivo, porque cuando se trabaja con permanganato, con los reactivos, mejor es prepararlos ese momento antes de hacer nuestra práctica. ¿Por qué? Porque el permanganato tiende a oxidarse y se oxidaría y ya no serían los mismos resultados, o nuestra práctica no nos va a dar a la perfección como quisiéramos. O también puede suceder otro problema, que si ya está preparado el reactivo de Bayer en un frasco y ya otras personas lo han utilizado, puede ser que hayan introducido una pipeta sucia y lo han contaminado al reactivo. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra experiencia, nunca vamos a obtener el producto porque el reactivo ha podido estar contaminado. Entonces, siempre para seguridad y con estas sustancias que son delicadas, como son el ácido pícrico, el manganato o el bromo en tetracloruro de carbono, hay que preparar minutos antes de empezar la experiencia, para estar seguro de que el reactivo está en buenas condiciones y que la práctica nos va a dar el compuesto deseado. Entonces preparamos nuestro reactivo con agua, y vemos, ustedes ya en Química 100 han llevado preparación de solución. Entonces, ¿cómo se prepara una solución diluida? ¿Cómo una solución concentrada? Los porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, preparan su solución, el alqueno, le agregan su permanganato, se neutraliza, se alcaliniza el medio con unas gotas de hidróxido de potasio de sodio, y luego tenemos que llevar, dice, la reacción se lleva a cabo en frío. Nosotros tenemos un clima bastante caliente, que pasa 30 grados. Entonces, si lo dejamos a temperatura ambiente, nunca va a reaccionar. Entonces es necesario llevar nuestro vaso de precipitado a una cuba que tenga agua bastante helada o fría, o una cuba con agua y unos cubitos de hielo. Entonces se introduce ahí el vaso precipitado reactante, y al cabo de unos minutos se va a sentir ese olor característico del alcohol. Quiere decir que hemos obtenido el alcohol correspondiente. ¿Qué pasa cuando ya reacciona? El permanganato era una solución violeta, pero cuando ya neutralizamos el medio, llevamos al frío y reacciona, se decolora. Y ese líquido que teníamos teñido de violeta se decolora hasta un color, un beige claro, o como aguas turbias, más o menos así. ¿Qué ha pasado? Que el manganeso, que acá estaba con valencia de 7, se ha oxidado hasta manganeso 4.
y eso ha causado la decoloración. Por eso se utiliza esta reacción para identificar alquenos. ¿Por qué? Porque la solución violeta de permanganato se decolora cuando reacciona con alqueno. ¿Cómo vamos a diferenciar? Que si me traen una muestra y me dicen, yo quiero saber, ingeniero, qué hidrocarburo es este que tengo en este recipiente, no sé qué. Entonces ustedes colocan, qué sé yo, 10 ml o 20 en un vasito de precipitado, preparan su permanganato, su reactivo de Bayer, realizan la reacción y si no se decolora esta solución violeta, estamos en presencia de un alcano. Si se decolora, estamos en presencia de un alqueno. Entonces, por eso se utiliza esta reacción como reacción de identificación, de decoloración para hidrocarburos no saturados o alquenos. Y la reacción es esta: alqueno, el reactivo de Bayer, se neutraliza, se lleva al frío y se forma el alcohol correspondiente. Pero ¿qué también se forma? Dióxido de manganeso e hidróxido de potasio. Cuando ustedes hagan una reacción, siempre la reacción tiene que estar completa, igualada. Si aquí tienen 20 átomos de carbono, después de la flecha deben tener 20 átomos de carbono. Aquí tienen 10 hidrógenos, todo esto tienen 10 hidrógenos, después de la flecha deben haber los 10 hidrógenos. Y así sucesivamente, con los oxígenos, acá tenemos un manganeso, acá un manganeso. Tenemos un potasio. Entonces, si ustedes escriben una reacción y no la igualan, no saturan y no ponen el nombre, no va a tener calificación porque está incompleta. ¿Me entiende? Entonces, las reacciones deben estar las fórmulas saturadas. Los compuestos deben tener nombre, como está acá, todo con nombre. Y los elementos igualados. Esa es una reacción perfecta. Si no, es incompleta y discúlpenme, en los prácticos no se califican sus ejercicios si están incompletos. Y siempre yo he visto que les recomiendan que escriban todo correctamente. He visto mensajes de sus auxiliares de teoría y de práctica en el WhatsApp. Entonces, esa es la primera reacción de oxidación. La segunda oxidación de los alquenos se llama oxidación con degradación. Cuando un alqueno reacciona, dice, con una solución de permanganato de potasio, aquí faltó el agua, en una solución de permanganato de potasio concentrada en medio ácido, y se lleva a cabo en caliente, se rompe el doble enlace formándose ácidos o cetonas, dióxido de carbono y agua. ¿De qué va a depender para que se formen ácidos, cetonas, dióxido de carbono y agua? Va a depender de la posición del doble enlace o del clase de alqueno utilizado. Van a escribir esto que no está en la diapositiva. Agarren un cuaderno, un papel, un lápiz, un lapicero, y yo les voy a dictar
esta partecita para que ustedes no pierdan. Entonces, dice de qué depende para que se obtengan ácidos o cetonas. Y les dicto enseguida. Inciso A. Inciso A. Si el doble enlace se encuentra en carbono secundario, se forman ácidos. Inciso B. Si el doble enlace se encuentra en carbono primario, se forma ácido y dióxido de carbono. Si el grupo funcional o el doble enlace está en carbono terciario, ese es inciso C. Si el grupo funcional o doble enlace está en carbono terciario, se forman cetonas. Se forman cetonas. Y siempre, ¿no? Dióxido de manganeso e hidróxido de potasio son parte del reactivo. ¿Escribieron? Sí, doctora. ¿Lo puede dar el último, por favor? El inciso C. Sí, por favor. Si el grupo funcional o el doble enlace se encuentra en carbono terciario, se forman cetonas. Si en carbono primario, como este caso, creo que les dicté en el inciso B, y el grupo funcional está en carbono primario, se va a formar un ácido y dióxido de carbono, porque este carbono que está acá de primario va a formar el dióxido de carbono. Voy a buscar un alqueno. Ya. Si el doble enlace está en carbono secundario, como se va a partir ahí, va a formar ácido. Y si está en carbono terciario, que no tengo ejemplo ahorita, se forman cetonas. Por eso dice, para que se formen ácidos, cetonas, dióxido de carbono y agua, depende de la posición del doble enlace o de la clase de alqueno utilizado. ¿Entendieron así? Y ya cuando pasen la clase de pizarra con Alex, no es con Alex, ustedes con Alex, ¿no? El grupo F es auxiliares, Alex. ¿O quién es? Alex. Ya les va a explicar más con varios ejercicios. Y hasta la noche yo les voy a pasar un práctico de nomenclatura de alquenos, pero no lo voy a subir a la plataforma, se los voy a pasar a su WhatsApp, porque eso lo van a hacer para practicar para mí. El práctico se los va a subir su auxiliar a la plataforma. Ya ese es para presentar antes del examen del segundo parcial. Sigamos entonces con las reacciones de oxidación. Y la tercera reacción de oxidación, también con degradación, es la ozonólisis. ¿Quién es el reactivo? El ozono. Para eso hemos expuesto el ozono.
para que no solamente pensemos que el ozono sirve para oxidar a los alquenos o a los alquinos, sino que el ozono tiene una infinidad de aplicaciones, que recién se las está conociendo ahora con la pandemia, pero ya el ozono tenía sus usos, ya salud o la medicina ya utilizaba el ozono para muchos tratamientos. Ahora se lo utiliza también para curar las secuelas del COVID. Y tiene en otros países también ya hemos visto en la exposición que las frutas, las verduras, el agua, todo se desinfecta con ozono. Entonces acá en nuestra materia, en la química, el ozono se lo utiliza como un oxidante. Cuando el ozono reacciona con un alqueno, rompe el doble enlace, es decir, que la parte a la molécula en dos partes, en dos fracciones. Primero se forma una estructura inestable que no tiene nombre, a la cual se le agrega una molécula de agua y en presencia de un catalizador metálico que es el zinc, obteniéndose como producto nuevo dos moléculas más pequeñas de aldehído o de cetonas más una molécula de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Para eso yo avancé compuestos oxigenados antes de avanzar alquenos para que ustedes conozcan la formulación, su grupo funcional y la nomenclatura de todos estos compuestos oxigenados. Y como ven, ya lo estamos aplicando. El sábado, no sé si pasaron pizarra, ya han debido avanzar compuestos oxigenados sus auxiliares. Entonces dice que cuando el alqueno es atacado por el ozono, la parte la molécula en dos fracciones justo a nivel del grupo funcional. Y se forma una estructura inestable, a la cual le agregamos agua en presencia de un catalizador metálico que es el zinc, y obtenemos dos moléculas más pequeñas de aldehídos o de cetona. Y también va a depender, para obtener aldehído o cetona, va a depender de la posición del doble enlace, igual que en la oxidación con el hipermanganato. Acá tenemos el 2-penteno. Cuando se parta en dos fracciones, esta molécula, o está acá, con la adición del agua, va a formar dos moléculas más pequeñas de aldehído. Acá tenemos, antes del grupo funcional tenemos 2 carbonos, después del grupo funcional tenemos 3. Cuando se ha partido acá la molécula, y 2, 3, que hacen los 5 de allá, el agua se va a disociar en oxidrilo e hidrógeno y va a formar los grupos carbonilo de cada fracción. Y tenemos entonces un etanal y un propanal. Sobra 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, que son el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Ahora acá también escriban, porque yo me olvidé colocar en la diapositiva,
escriban lo siguiente. Inciso A. Inciso A. Cuando el doble enlace está en carbono primario, se forma un metanal y cualquier otro aldehído. Si el grupo funcional está en carbono primario, se forma un metanal y otro aldehído. Miren acá, si yo tuviera este alqueno y lo ataco con ozono, se va a partir ahí la molécula. Este carbono va a formar metanal y este otro va a formar un etanal. Por eso dice un metanal y cualquier otro aldehído. Va a depender de cuántos átomos de carbono hubieran acá. Inciso B. Cuando el grupo funcional se encuentra en carbono secundario, se forman dos moléculas de aldehído. Inciso C, que tampoco tengo ejemplo acá, ¿no? Me faltó esto. Cuando el grupo funcional o el doble enlace se encuentra en carbono terciario, se forma dos moléculas de cetonas. Cuando el grupo funcional se encuentre en carbono terciario, se forman dos moléculas más pequeñas de cetona. Y esas serían las tres reacciones de oxidación de los alquenos. Y con eso terminaríamos las reacciones de los alquenos. 7 de adición, 1 de sustitución y 3 de oxidación. Bastantes, ¿no? Entonces quiere decir que los alquenos son los compuestos más reactivos de los alquenos. Porque cuando veamos alquinos, los alquinos no son tan reactivos como los alquenos, tienen menos reacciones. Ahora, si no hay ninguna pregunta hasta acá, vamos a ver las obtenciones. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora. Ya, entonces vamos a pasar a ver las obtenciones. Y como todo compuesto, primero tenemos la obtención a partir de fuentes naturales y luego por síntesis en laboratorio. Entonces, a partir de fuentes naturales, los alquenos se obtienen por destilación fraccionada del petróleo crudo. ¿Cuáles alquenos? Los líquidos y los sólidos. Y los alquenos gaseosos los obtenemos del gas natural. Creo que ya el otro día han hecho destilación del petróleo, ya hayan debido ver que se obtienen alquenos en esa destilación. Ahora vamos a ver las obtenciones por síntesis, es decir, cuando partimos de una materia prima diferente. Y los alquenos se obtienen mediante reacciones de eliminación, porque al ir eliminando átomos o elementos, se van formando las uniones pi. Y para obtener dobles enlaces, debemos partir
compuestos de enlace simple. De ahí que tenemos estas obtenciones. Primero, a partir de halogenuros de alquilo, mediante reacción de deshidrohalogenación, es decir, eliminación de un ácido hidrácido o eliminación de un hidrógeno y un halógeno, utilizando una solución alcohólica de hidróxido de potasio. Para que vean acá, la condición para que se obtenga un doble enlace es el reactivo que sea en una solución alcohólica. Si nosotros queremos obtener un alqueno con una solución acuosa de hidróxido de potasio o de sodio, jamás vamos a obtener. Entonces tiene que ser solución alcohólica porque esa es la condición. ¿Por qué utilizamos hidróxido? Porque los metales alcalinos como sodio, potasio, litio tienen afinidad. O sea, tienen preferencia, son enamorados de los halógenos y entonces cuando los encuentran, los atrapan y forman sales. El oxidrilo con el hidrógeno va a formar agua y al quedar acá este vacío, estas valencias libres, se forma la unión pi del grupo funcional de los alquenos. Acá tenemos un ejemplo. Eteno. Dice obtener eteno a partir del bromuro de etilo o del bromo eteno. Entonces utilizo mi reactivo especial para esa reacción. Puede ser hidróxido de sodio también, de litio también, pero tiene que ser siempre metal alcalino. Entonces el sodio lo arrastra al bromo o lo absorbe como un imán, así cuando ustedes ponen un imán sobre una moneda, y forma el bromuro de sodio, de potasio, perdón. El oxidrilo, al quedar libre, va y se empareja con el hidrógeno para formar esta molécula de agua. Al quedar esta inestabilidad, este vacío acá, esas valencias forman la unión pi. Y de esa manera se obtiene el doble enlace para formar, en este caso, el eteno o etileno. Por eso es que ustedes deben tener siempre su cuadro de las reacciones y saber en qué consiste cada una de ellas. La segunda obtención de los alquenos es a partir de un dihalogenuro de alquilo vecinal, porque si no es vecinal nunca vamos a formar el doble enlace. Por eso la condición de este dihalogenuro o este alcano dihalogenado es que sea vecinal. Y mediante deshalogenación, ¿qué quiere decir? Que vamos a eliminar esos átomos de halógeno. ¿Con quién? Con un metal, porque estos metales son los que tienen afinidad por los halógenos. Entonces hacemos reaccionar con zinc. El zinc, al eliminar los dos halógenos, forma esta sal de cloruro o bromuro de zinc, y al quedar aquí este vacío se forma la unión pi y de esa manera obtenemos el alqueno. Si acá yo tuviera un dihalogenuro que no es vecinal, por ejemplo aquí tuviera cloro, 2 4-dicloro, no voy a formar nunca el doble enlace,
Por eso es que la condición para obtener un alqueno es que el halogenuro, el dihalogenuro o el alcano dihalogenado debe ser vecinal. Entonces acá tenemos un ejemplo, el 2,3-dicloruro de pentilo o 2,3-dicloropentano, zinc, y el zinc absorbe, arrastra los dos átomos de cloro y forma esta molécula de cloruro de zinc. Aquí ha quedado incompleto, ha quedado vacío, pero están las valencias abiertas ahí. Entonces ellas forman esta unión pi y de esa manera hemos obtenido el alqueno correspondiente, que es el 2-penteno. Igual podemos tener 1,2-dicloro, 1,2-dicloro, igual vamos a obtener el 1-penteno. Pero como le decía, si tenemos los halógenos dispersos y no son vecinos, no vamos a formar el doble enlace porque no están vecinos los halógenos. Esa segunda obtención de alqueno. La tercera también es una reacción de eliminación. Y en esta tercera obtención vamos a partir de alcoholes. No importa si es primario o secundario. Y a ese alcohol lo vamos a acidificar primero con unas gotas de ácido sulfúrico y lo llevaremos a una temperatura de 180 grados centígrados. ¿Para qué? Para eliminarle el agua. Al eliminar el agua, se forma el doble enlace, es decir, el oxidrilo y el hidrógeno vecino salen como agua y al haber ese vacío se forma la unión pi y obtenemos el alqueno deseado. Acá lo más sencillito, obtener el alcohol etílico o etanol. Ya tenemos. No es aquí. Aquí es obtener el eteno. Recién me di cuenta que hay este error acá. Obtener el eteno a partir del alcohol etílico o etanol. Y acá tenemos el etanol. Igual, lo acidificamos al etanol, lo llevamos a temperatura de 180 grados y se elimina, se vaporiza el agua y nos queda el alqueno correspondiente. Acá yo podría tener el 2-pentanol, 2-pentanol. Y voy a obtener el 2-penteno, igual. Entonces, para obtener alqueno por eliminación de agua es a partir de un alcohol. Y esa sería la tercera obtención de alquenos mediante reacciones de eliminación. Y la última obtención de alqueno es ya no por eliminación, sino por reducción de alquinos. Como no hemos avanzado alquinos, entonces ustedes dirán, ¿qué son esas tres rayas ahí? Los alquinos se caracterizan por tener una unión sigma y dos uniones pi. Entonces, cuando yo realizo una reacción de reducción en este alquino, voy a eliminar esta unión pi y voy a quedar con una sola y en presencia de un alqueno. Esta es una reacción de reducción o hidrogenación
que se lleva a cabo con el reactivo que es el hidrógeno y un catalizador metálico. Entonces acá tenemos un ejemplo, 2-hexino. A este 2-hexino lo atacamos con un hidrógeno. Previamente le colocamos un catalizador metálico, en este caso hemos utilizado platino, y el hidrógeno lo que hace es romper esta unión pi, y donde se rompe una unión se abren dos valencias libres, dijimos, ¿no es cierto? Entonces estos hidrógenos ingresan ahí, esos dos átomos de carbono como están acá. Y de esa manera hemos obtenido el hexeno o el alqueno correspondiente, y como partimos de un 2-hexino, hemos obtenido el 2-hexeno. Si yo tengo 1-hexino, voy a obtener el 1-hexeno. Si tengo 3-hexino, va a ser 3-hexeno. O sea, que la posición del grupo funcional del reactante no cambia en el producto final. Si aquí tengo 1, aquí va a ser 1. Si aquí tengo 2, aquí va a ser 2. Si aquí tengo 3, aquí va a ser 3. Y esas serían todas las reacciones de obtención de los alquenos, y con eso se termina el tema de alquenos. Para entrar al último subtítulo, que es o como tema aparte lo podemos hacer, principales compuestos de los alquenos, eteno o etileno. Y es muy importante este eteno o etileno porque es la base para la fabricación de los polímeros. Entonces, cuando veamos polímeros, yo el viernes les voy a dar varios nombres de polímeros para que ustedes elijan qué exponer para la próxima rueda de exposición. Entonces no sé con cuánto de tiempo estamos. El tiempo es ilimitado, doctora. No, es ilimitado, sí. No, pero yo me refería a la hora porque también necesito un respiro porque tenemos otra clase y he hablado 2 horas sin parar. Son 9:37, doctora. Sí, hemos pasado 1 hora de clase. Ya, vamos a quedar para igualarnos con los otros grupos, que hoy yo con ellos voy a hacer eteno o etileno y con ustedes lo voy a hacer el día viernes. No hay ninguna exposición programada para el día viernes, ¿no? Han expuesto principales alcanos ya, ¿no? Ustedes. Sí, doctora. Alcano, han expuesto ozono, disolvente. ¿Qué más?